Voy a hablar de los 3 pactos que habla el Señor al hombre. Ya hemos visto de una manera, vamos a verlo de otra. Hay un cristiano que es vencido y otros 2 que son vencedores. Vamos a ver quiénes son los vencedores. Y el vencido es el nacido en la carne. Todos nacemos en la carne cuando creemos en el Señor Jesucristo. Inmediatamente esa fe de creer en el Señor nos da un derecho, siempre y cuando lleguemos hasta el final de nuestra vida con esa fe. Que nada nos mueva de esa fe, como dice en Romanos 8:35 en adelante, dice que hace una lista de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, desnudez, peligro, cuchillo. En este aspecto dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? El cristiano, aun cuando el pacto de suavidad, que es salvación, es creer y bautizarse, que es un testimonio, confesar, dice que si creemos y confesamos somos salvos, dice Romanos 10:9, y también nos habla el 8:35 que nos apartará del amor de Cristo. Hay un amor de Cristo que es muy sencillo, creer en Él, y tiene uno la bendición de ir a un paraíso. El cristiano casi no lo entiende, pero hay un ejemplo con el ladrón de la cruz, que le hizo el comentario al Señor que acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Y el Señor le dice que el paraíso va a estar. Son 2 lugares diferentes. El paraíso es en el segundo cielo, los segundos cielos, y el reino de Dios en el tercer cielo, el cielo de Dios, el eterno. Vamos a empezar en el Salmo 13, 3 y 4. Mira, óyeme Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Porque no diga mi enemigo, vencilo. Apocalipsis habla de 7 clases de vencedores. Al que venciere, yo le daré ese, al que venciere le daré el otro, los vencedores. Hay 2 clases de vencedores. Vamos a ver estas 2 clases de vencedores que tienen que ver a la luz de la Biblia, que van al reino con un diferente premio o gloria personal, que tiene que ver con que nosotros podamos entender estos premios para poder ir por ellos, porque Dios no hace acepción de personas, es para todos. El más difícil es el premio de inmortalidad que Dios da a pocos. En el milenio va a haber bastantes inquiridos en inmortalidad para el pueblo de Israel, pero ahorita es nuestra oportunidad nosotros. Y es cuestión de inteligencia, voluntad, esfuerzo, que nosotros podamos ser vencedores. Los alemanes descubrieron que el hombre fue hecho para ser vencedor. Hay competencias de todo tipo, competencias en el trabajo, en el deporte, en todo lugar. El hombre compite con el mismo hombre para ser vencedor, porque Dios le puso en su ADN algo que lo hace ser vencedor siempre y cuando intervenga la voluntad y el esfuerzo para lograr ser vencedor. La gente que corre, como dice el apóstol, uno solo se lleva el premio, todos corren en el estadio y se esfuerzan porque es algo muy de exigencia física, y solamente los que entrenan mucho y tienen la pasión de ganar se llevan el premio, el primer premio. Dice, uno solo se lleva el premio. Aquí también es una carrera que es individual. Nosotros tomamos la decisión, nos dejamos nacido en la carne, dice Juan, Evangelio 3:6, dice que lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el espíritu, el espíritu es. Vamos a empezar a ir en pos de esos 3 tipos de cristianos. En la carne es Gálatas 4:22 y 3. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Bueno, vamos a ver que hay una libertad y verdaderamente libres, expresiones escondidas en la palabra que tienen que ver con los 2 vencedores. Pero aquí dice que Ismael fue el que nació a través de la sierva, ¿no? Y dice que
como figura, nació según la carne. Todos nacemos en la carne, los que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios Todopoderoso. Nacemos en la carne, ese es el principio. Pero, ¿qué pasa con la carne? En el 4:29 dice que hasta el día de hoy es enemigo de lo espiritual. Empero, como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es también ahora. El punto que es importante es que hasta el día de hoy el creyente natural en la carne persigue al espiritual, lo aborrece. Son líneas que están establecidas en la carne. Vamos a ver por qué. El 8:5 de Romanos, 8:5, el 8:7, dice que el que nace en la carne vive conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupa. El cristiano en la carne se ocupa de las cosas de la carne y no sigue y no crece y no entra en el umbral de lo espiritual para ser vencedor. Vamos a irlo viendo con los textos. Vamos a entender entonces la carne. Los que son de la carne se ocupan de la carne. Es importante entender el cristiano en la carne. Se ocupa de la carne, se ocupa de la vida natural. Es creyente, pero es vencido, dice el que leímos en 13 de Salmo, el 3 y el 4, no lo ponga, hermano. Dice, no diga mi enemigo vencilo, porque el manejo, el que se queda en la carne es vencido. Es importante que se entienda esto, porque Apocalipsis habla de vencedores. Estamos en tiempos apocalípticos y esa generación va a ser probada. Para aún los que van a ser salvos van a tener que dar la vida por el Señor, aún los salvos, porque se les va a encarecer la salvación. Viene la barredora para todos los cristianos. Y si negamos al Señor, aún los salvos, dice que si estos días no se acortaran, ninguna carne sería salva, dice el Señor. Entonces vamos a ver el 8:7, por favor. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, de lo que dice el 4:29 que leímos de Gálatas, que aún hasta el día de hoy nos persigue el carnal. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Dice Apocalipsis que nos matarán creyendo que hacen un bien a Dios. ¿En dónde queda la ley de Dios que dice no matarás? Un velo. La carne tiene un velo. Y es importante que entendamos que son enemigos. Por eso el salvo nos aborrece a los espirituales. Hay dos clases de espirituales. Vamos a irlo viendo. No nos vamos a quedar mucho en la carne, porque dice la intención de la carne es muerte, dice en un versículo que está ahí en Romanos, porque la intención de la carne es muerte. Los que duermen, dice, no diga mi enemigo, vencilo, que duerma en muerte, dice el texto del salmista. Y son los que dice el apóstol Pablo, a los que duermen en Cristo, a los muertos, habla el 4:15 y 16 de Primera de Tesalonicenses, de estos que están durmiendo. Hay gente que está durmiendo que va a ser perfecta, que va a ser santa, y que los que durmieron, hablando exclusivamente a los de la carne, no seremos delante de los que durmieron, dice en la parte de abajo del texto. Y el 16 lo vuelve a repetir, muertos en Cristo, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de los salvos, porque los salvos van a ir a un paraíso. Pero vamos a empezar con el proceso del Espíritu del Señor en nosotros, que es el que nos da algo importante, que podamos brincar la ley mosaica, porque la ley mosaica nos mata a todos. No hay a nadie que no lo deje fuera, porque la paga del pecado es muerte, dice. Todos vamos al polvo. Es una sentencia en el Edén cuando desobedeció el hombre. Es Romanos 8:1 y 2, perdón. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ya dejaron atrás la carne.
los que andan más conforme al Espíritu. En el 2 dice, ¿de qué nos libra? Porque la ley, hay una ley, Dios tiene sus leyes, sus normas, sus mandamientos. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De dos cosas. Ley del pecado, que es la ley mosaica, que se va a aplicar a los incrédulos, a cristianos en la carne, en sus obras, no en su salvación, porque es un regalo de Dios. En Efesios 2:8, que es un regalo de Dios, hablando de la salvación. Porque por gracia sois salvos, y eso no es por la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo. En el siguiente dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. 2:9. Porque la salvación no la recibimos por obras. La recibimos por creer con nuestra boca y confesar que creemos en el Señor. Somos salvos de una condenación de la muerte segunda que habla el 8:2. Dice que librados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte? Nos maneja Apocalipsis 20:14. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Dice en Apocalipsis 20:6 que los santos, que son el primer grupo de creyentes que va al reino, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en eso. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años aquí en la tierra. Lo importante de eso es que la segunda muerte, que es la condenación eterna, no tiene potestad en los santos. Porque hay que entender exactamente qué nos dice la Biblia. Porque también vamos a ver algo con los santos. El punto importante de ser llevado al reino es tener el Espíritu del Señor. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. No va a ir al reino. ¿Por qué? Porque no lo tiene, no es digno del Espíritu del Señor. Hay que entender esa dignidad para obtenerlo. Y ahí ya se necesita la lista de precios que el Señor pide para poder ir al reino de Dios, donde hay vida eterna. Dice que más vosotros no estáis en la carne, ya el que ha dejado la carne, sino en el Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu, hay un Espíritu de Dios que son los tres. Y por ahí abajo dice el Espíritu de Cristo, que es del Hijo. El que no lo tiene, el tal no es de él. No tenemos derecho a ir al reino si no tenemos el Espíritu del Señor. Es importante que nosotros seamos dignos del Espíritu del Señor. Hace poco hablé en una iglesia, hice el llamado de conversión. Si no somos convertidos al Señor, no tenemos derecho del Espíritu del Señor. Porque la conversión es dejar nuestra vida terrenal y empezar a ir en pos de la vida que no se ve. Dice que vayamos en pos de lo que no se ve, por lo que se ve no es eterno, ¿sí? Más que lo que no se ve es eterno, dice 4:18 es segunda de Corintios. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Cuando empezamos a caminar en la carne, seguimos en la carne, y si no le ponemos intensidad a la búsqueda, no encontramos lo espiritual, hermanos. Es esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. En el esfuerzo está a que podamos encontrar ese camino espiritual. Si queremos una carrera en la vida natural, nos tenemos que esforzar. El esfuerzo nos trae que podamos terminar la carrera. El punto importante es que aquí es una carrera, lo dice la palabra, es una profesión y hay que esforzarse. Si no, salimos reprobados, si no nos esforzamos, porque es una ley de parte de Dios. Si nos pide, en la palabra dice, solo te pido que te esfuerces, dice a Josué. Y acá dice que te esfuerzo. Cuando ya hay esa bendición espiritual, Él nos esfuerza. Primero nos pide que nos esforcemos y después Él nos esfuerza. Así lo dice 41:10 de
Isaías. Ahí ya interviene la bendición de Dios, que Él nos esfuerza. Primero nos pide que nos esforcemos. Entonces, el punto es entender que el Espíritu del Señor se tiene que ganar. Ganar con el esfuerzo de caminar en esas normas que nos pide para que podamos tenerlo. Si no, no lo vamos a tener, porque Dios es un Dios de justicia perfecta. Dice, es que me lo va a dar a mí porque yo soy un hombre guapo o soy una mujer bonita. No, es porque no los ganamos. Tenemos que ganar, tenemos que correr en esa carrera que al principio no se ve, pero de que después se palpa. Mientras no nos esforcemos suficiente, no palpamos lo espiritual. Y el primer punto, hablando de empezar con la santificación que viene a través del Espíritu del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:2 dice que somos santificados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ir al reino. Santificado quiere decir apartado, para ir al reino de Dios, no al paraíso. Y por supuesto que también dice blanqueado, purificado, etcétera. Pero volvemos al punto del Espíritu del Señor. Nos habla Efesios 1, 4 y 5 acerca del Espíritu del Señor. ¿Qué nos da el derecho de tener el Espíritu de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice. Un poco más abajo dice, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Son dos cosas diferentes. Te tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, nadie nos puede apartar. Vamos a ir viendo cómo es esto. Dice, según Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El 5, por favor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Hijos adoptivos. El Señor, el Espíritu del Señor, Jesús nos da el derecho de entrar al reino como hijos adoptivos. Vamos a ser glorificados en el alma, no en el Espíritu de Dios que está en sus huesos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos. Gálatas 4 y 5. Mas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todos los salvos están bajo la ley. Y bueno, los incrédulos aún más, ¿no? Están para que redimiese, dice, el Espíritu del Señor Jesús. Dice, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos redimiese de la ley, del pecado, como dice el 8:2 de Romanos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos santos. Es lo que es esa ley. Tener el Espíritu del Señor nos santifica y vamos al reino. Pero dice Job 15:15 que el Señor no confía en ellos. He aquí que en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos. Dice que Él no confía en sus santos. ¿Por qué? Porque el alma fue creada. El Espíritu que Dios que está en nosotros no es creado, es de Él, eterno. Y los bautizos que vienen a ese Espíritu son eternos, para poder ser hechos hijos de Dios. Pero en el alma que es creada va a ser glorificada. Satanás fue hecho, creado, fue perfecto en su concepción, en toda su concepción, dice Ezequiel. Sin embargo, por la contratación de una tercera parte de los cielos, dice que se llenó de iniquidad y pecó, siendo perfecto, creado. El punto de la santificación es una glorificación en el alma. Dice en el 3:12 de Apocalipsis que no van a poder salir del templo de Dios. Van a ser ciudad o van a ser el pueblo de ciudad. Sacerdotes, levitas y sumos sacerdotes son los 4 niveles de santificación en grados, pero
la glorificación va a ser en el alma. Y no van a poder salir del reino de Dios. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Los sacerdotes vivían en el templo de Dios. Los levitas cargaban el arca y tocaban. Y el sumo pontífice era el que daba la ofrenda una vez al año en el lugar santísimo. Ellos van a estar en el templo hablando de lo que son diferentes niveles de pueblo, de administradores, etcétera. Pero nunca más saldrá afuera. Así como nosotros no podemos salir de este globo terráqueo, entonces no van a poder salir del reino de Dios, que es mucho más hermoso que el paraíso, pero van a estar encarcelados domiciliariamente en el reino de Dios, los santos. Van a gozar de vida eterna. Dios va a tener una dependencia hacia ellos, de su vida eterna de cada uno de los santos. Van a depender de Dios. Bueno, el punto, el adoptivo. El adoptivo aborrece al legítimo. Esa es otra línea más. Aborrece al legítimo. El legítimo normalmente llega a quedarse solo. Porque es una ley también. El Señor se quedó solo. Los discípulos salieron huyendo. Y el Padre también lo abandonó. Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Es parte de una ley al perfecto. Pero el perfecto lo sabe. Así como los santos dice que juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. En el Salmo 55. El santo sabe que tiene que atravesar un sacrificio. Porque es una ley para el santo. Pero el salvo no sabe que tiene que hacer eso. Porque no se pide para el salvo sacrificio. Pero el siervo no queda en casa para siempre. El carnal, el que no alcanza a tener el Espíritu del Señor, va a morir en los cielos. Se le va a aplicar la ley del pecado. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser librado. El santo se libra del pecado, pero no se libra de la rebelión. Por eso se le puede aplicar también el desaparecer en los cielos si hay una rebelión, porque no confía en ellos. El punto del adoptivo nos dice que no tiene vida eterna permaneciente en sí mismo, el 1 de Juan 3:15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. La vida eterna pertenece al santo, siempre y cuando se porte bien. Va a ir teniendo vida eterna forever, siempre y cuando no se quiera revelar. El único que tiene vida eterna, el perfecto, es aquel que va a ser inmortal, que va a tener la naturaleza de Dios. Para muchos es locura. Dice, no, yo no creo en la inmortalidad. Bueno, pues Dios es inmortal y nos ofrece ser hijos de Dios. Para eso tenemos que tener el Espíritu del Padre, para ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice el 3:1 de 1 de Juan, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, al Padre. No le conoce. Para conocer al Padre hay que hacer las reglas de mandamientos que habla el mismo Juan. Dice mandamientos del Señor y mandamientos del Padre. Son diferentes. Cuando cumplimos los mandamientos del Señor, dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. Hablando del Espíritu de verdad, en el 17. Es el que nos lleva a la inmortalidad. La criatura que hizo el hombre lo hizo para ser inmortal, pero son pocos los que llegan a obtener la bendición de ser hechos hijos legítimos. Cuando llegamos a cualquier grupo nos dicen, eres hijo de Dios, pero no es así. Es más, yo puedo decir con la Biblia en el 9:7 de Romanos, no todos los que sean Israel son
judíos, en otras palabras, y ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, porque Abraham tuvo simiente que no era de su esposa. En Isaac te será llamada simiente. En el 8, hermano, que es lo que estoy manejando, quiere decir no los que son de la carne, los hijos de la carne, estos, en pocas palabras, no son hijos de Dios. Lo que está diciendo, más los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Hablando de los hijos que van al reino, el adoptivo que tiene el Espíritu del Señor y el legítimo que tiene el Espíritu del Padre. Por eso maneja la palabra estas leyes para poder obtener la bendición de ser inmortales y tener la naturaleza que la Biblia le llama a veces nos dicen, ya aceptó al Señor, ya es una nueva criatura. No, la nueva criatura es un proceso muy especial de obediencia para que nos puedan dar la naturaleza de Dios. Si no somos obedientes en las leyes establecidas, no alcanzamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho para todos nosotros. Tenemos que tomar ese derecho en base a las leyes de Dios. Es importante que entendamos el derecho de Dios que es para todos. En Primera de Juan 5:4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El nacido de Dios vence al mundo. El nacido, el engendrado de Dios vence al maligno, dice 2:13. Dice que os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Los que tienen el Espíritu del Padre vencen al maligno. Por eso van a ser inmortales, porque al diablo se vence con el Espíritu del Padre únicamente. No hay otro camino para vencer al maligno. Y para eso es un proceso espiritual que empezamos en la carne, después pagamos los precios del Espíritu del Señor y seguimos caminando y llegamos al Padre para ser engendrados. Aquí en Juan nos habla de algo importante. El 5:18 de Primera de Juan. Es muy fácil saber que el ADN el que es adoptivo no tiene el ADN del Padre, ¿sí? En esa figura que nos habla la Biblia. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca el nacido de Dios? Porque tiene el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo leímos en el 8:2 de Juan. Entonces, no peca porque el Espíritu del Señor nos libra de esa ley. No es porque nosotros no sigamos pecando. Hay gente que dice, yo ando en santidad, y usted no peca. Y se quedan trabados, porque la Biblia dice que el que dice que no peca, le hace mentiroso a Dios, ¿no? Y la verdad no está en él. Entonces, cuando tenemos, la única forma de ser santificados es por el Espíritu del Señor en nosotros. Y el engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El diablo, pues ya lo venció, no le toca. Pero es algo que sucede en la vida de cuando tenemos una experiencia y después tenemos otra experiencia y los príncipes de este mundo, hablando de los espirituales, no de los naturales, se nos doblegan por la autoridad que Dios nos da, no nosotros, por haber vencido al maligno. Si vencimos al jefe, vencemos a los de abajo, aunque sean de jerarquía. Dice serpientes y escorpiones. El 16, 17 y 18 de Marcos. Estas señales seguirán a los que
creyeren. Echarán fuera demonios. ¿Cómo te llamas, Legión? 6,000 demonios. Le hicieron caso al Señor, le rogaron al Señor. Autoridad para todos los demonios, para todos los ángeles, para el mismo Satanás, cuando alcanza uno la victoria. Bueno, eso hay que hacerlo, no nada más es cantarlo. Vamos a ir en pos de esa victoria, vencer al enemigo, porque si no el enemigo me va a decir, lo vencí, como el Salmo en el capítulo 13:4, ¿no? De Salmos. El 18, hermano, ahí dice que quitarán serpientes. ¿Quién es la serpiente mayor? Apocalipsis 8:2. Dice la serpiente, el diablo, Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, quitarán serpientes. A ver quién es la serpiente, el 22 de Apocalipsis. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Dios tiene el poder de hacer lo que quiera con su ángel que creó y se le reveló. Así también va a hacer con nosotros. Si somos rebeldes, nos va a pasar por la ley y nos las va a ejecutar. El hecho de que no conocí las leyes del Señor, ¿no? Dice que se aplica a la ignorancia de ellas, no nos quita que se aplique la ley en todos los aspectos, hasta en el hombre. Hablando de serpientes y escorpiones, ¿no? Es los poderes más altos que tiene en los ángeles Satanás. Y tenemos, si bebiéramos cosa mortífera, no nos dañará, dice. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios en la sanidad del cuerpo humano? ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Cuando queremos, lo hacemos. Hay cosas que están fuera de la razón. Solamente viendo cree uno y empieza uno a empezar a caminar en la fe del poder de Dios. Mientras no nos metemos en los medios donde el Señor se mueve con poder, estamos ignorantes del poder de Dios, porque no vemos los milagros de Dios. Es importante que entendamos la lucha que tenemos contra carne y sangre, contra potestades, contra malicias en los aires, contra nuestra propia naturaleza. Si no entiende el hombre su naturaleza, no puede combatir al enemigo, porque el enemigo lo hace como quiere, por dentro y por fuera también. Demanda muchos mensajes a través de nuestros sentidos, los captamos y el corazón engañoso y perverso los procesa y empieza el hombre a trabajar en eso, ¿no? Vamos a seguir para terminar el mensaje de los hijos adoptivos y los hijos que son engendrados, que han vencido al maligno. Depende de nosotros, de la voluntad de nosotros, que podamos encontrar en la búsqueda que nos lleve a ser vencedores no solo del mundo. Los hijos adoptivos son vencidos del mundo. Los hijos, los de la carne, son vencidos del mundo. ¿Por qué? Porque se ocuparon de las cosas del mundo. Hay un pasaje en el 14:17 de Salmos: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres del mundo, cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. El hombre del mundo cuya parte es en esta vida. El hombre que le pide su dinero a Dios, hablando de su parte en esta vida, lo vemos en Lucas, en el capítulo 16, 22 al 25. Aquí hay un ejemplo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, el rico, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El 24, por favor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Lo que le dijo a Abraham en el 25. Y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora estés consolado aquí y tú atormentado. La raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo, el amor al dinero. Y la mayoría de los que tienen dinero dice, no tengo, no amo. Y trabajan día y noche por seguir teniendo, porque es algo espiritual maligno. Es la raíz de todos los males, el dinero. Y la gente no entiende eso. Y hay un pacto de pobreza para la perfección, para la inmortalidad, que el hombre no entiende. Dice en Mateo 19, 21, le dice el Señor a un rico, un joven, que fue a preguntarle, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dijo, ¿conoces los mandamientos? Dice, todos los he guardado. Dice, ¿qué más me falta para la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Y serás, si quieres, serás perfecto. Le dice, si quieres ser perfecto, pero no lo quiere el hombre. No quiere pagar el precio de algo tan grande con algo tan pequeño. Prefiere tener sus cosas, hablando de su vida y de las cosas que pueda tener a través del dinero. Tendrás ese tesoro en el cielo, ese tesoro de inmortalidad, que el inmortal va a andar en el reino de los cielos. Va a visitar, dice Daniel, que los santos del Altísimo, los hijos del Padre, dice que todos los señoríos le van a obedecer en los segundos cielos. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los perfectos, los que tienen el Espíritu del Padre, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Lo que quería Satanás se reveló por las 2/3 partes que no le correspondían. Y a nosotros nos las ofrece. Pero nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Y el hombre no quiere ir más allá de la comodidad que da la seguridad del dinero. Se quiere sentir seguro. Cuando no tiene la capacidad de atravesar lo que es la fe. La fe es confiar en Dios. Dice que tiene cuidado de las aves, de los lirios del campo. ¿Cuánto más de vosotros que sois de mayor estima? Dice el Padre, hablando del Padre. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya lo sabe. Así lo dice la palabra, pero no confiamos ni siquiera a veces ni en la palabra del Señor, menos en la del Padre. Hay muchos que creen en el Señor, los carnales, pero no en lo que dice el Señor. Entonces, el que quiere que el Señor lo lleve al Padre, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Señor nos lleva al Padre. El texto que leímos en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, la línea de poder llegar a obtener toda la herencia que el Señor nos dice, la heredad del Señor, lo maneja en el 21:7 de Apocalipsis. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, el hijo legítimo. Pero necesitamos vencer al enemigo. Primero hay que vencer al mundo, pero por propia voluntad. Viene la persecución y el santo va a vencer al mundo porque ya no le va a quedar otro. Está con un pie en el mundo y otro pie en el Señor, el santo. El carnal está con los 2 pies ahí. Y el perfecto está con los 2 pies completos en el lado celestial. Pero el hombre está con un pie en el mundo y va a vencer al mundo cuando venga la persecución del santo. Pero no confía en ellos, el Señor. ¿Por qué? Porque son perdonados de su rebelión, pero no son liberados, porque se pueden rebelar allá en los cielos. Entonces están dependientes de una vida eterna.
Por eso les va a dar la gloria en el alma que es creada. El alma es creada. El alma y el espíritu que tenemos en sus huesos no es creado, es del Señor y va a ser nuestra envoltura aquellos que lleguemos a la perfección. Los tres tipos: el hijo nacido en la carne, que no es hijo de Dios, dice el 9:8 de Romanos; el hijo adoptivo, Efesios 1:5 dice de adopción, el 4:5 también de Gálatas; y el perfecto, que ha vencido al maligno, dice Mateo 5:48, que debemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos en la naturaleza divina. El 4:13, que terminamos con de Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para cada hombre o mujer. La mujer no está separada de ese plan de Dios. Así lo dice la palabra también. Nada más que tiene otras líneas de leyes para poder llegar a ser perfecta. Entonces, que el Señor los bendiga a todos.